Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo evento del Aula Morán. Hoy tenemos a un bien conocido amigo nuestro, José Miguel Viñas, que ha participado hace relativamente poco, hace unas pocas semanas, en otro evento similar con motivo de la publicación de sus dos últimos libros. Hoy vamos a hablar de un aniversario, el aniversario de Mariano Medina. José Miguel ha titulado este evento 100 años con Mariano, vida y legado de Mariano Medina. José Miguel es bien conocido de todos nosotros, sabemos que es físico de formación y, digamos, comunicador de profesión y vocación, comunicador en temas relacionados con meteorología y climatología. Y además se mueve en diversidad de medios. En radio es bien conocido sus eh, contribuciones y apariciones en las distintas versiones del programa de Radio Nacional que dirige Pepa Fernández, en televisión igual. Mantiene una página web que es un repositorio de información, divulgameteo.es. Pero bueno, vamos a pasar a lo que nos importa hoy, que es hablar de Mariano Medina como primer, digamos, meteorólogo, hombre del tiempo realmente popular y conocido por toda la población española. Hace unos días tuvimos un evento similar dedicado, organizado por la Agencia Estatal de Meteorología, y aquí tendremos otro dedicado a la figura de Morán. Pero Morán, al contrario que Mariano Medina, no es una persona pública y conocida por la inmensidad de la población española, al contrario que Medina. Bueno, voy a dar la palabra a José Miguel Viñas. Antes de que empiece, un par de comentarios. Por tema de protección de datos, esto se está grabando. Se subirá como un vídeo a YouTube, que estará disponible para posterior referencia. Si alguien no quiere que aparezca su imagen o que no aparezcan sus palabras, pues si no quiere que aparezca su imagen, cuando intervenga al final, si es que interviene, pues directamente no enciende la cámara. Si no quiere que aparezca su voz, pues puede utilizar el chat y yo trasladaré las preguntas. Entonces, después de la intervención de José Miguel, pues tendremos oportunidad de intervenir distintos participantes, pues que han conocido, trabajado o han sido discípulos de Mariano Medina, y tendremos un coloquio amigable. Y dicho esto, le paso la palabra a José Miguel. Cuando quieras, José Miguel. Muy bien, Ernesto. Pues nada, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Como siempre, agradecer a la AME, a la Asociación Meteorológica Española, por brindarme de nuevo una oportunidad de participar en este evento a través de Internet, que podemos seguir todas las personas, y que está además dedicado a Mariano Medina, que tiene bastante sentido, ya que este año se cumple su primer centenario de su nacimiento y se han llevado a cabo distintos actos y homenajes. En particular, hubo una jornada en el mes de octubre en Toledo, donde asistió buena parte de la familia, donde tanto yo como algunos de los que estáis aquí participamos. Y bueno, pues es una manera de recordar, por un lado, esa parte tan conocida que tuvo Mariano Medina y esa labor divulgadora que hizo de la meteorología, y también poner en valor, como se suele decir ahora, pues todo lo que llevó a cabo en el servicio meteorológico. Tengo una presentación, voy a ir esbozando a través de ella pues cómo fue transcurriendo su vida, y voy a dejar la parte final ya un poco también abierta a lo que hizo dentro del servicio meteorológico, para que en ese diálogo final entre todos pues podamos ir intercambiando información y ensalzando la figura, en definitiva, de Mariano. Pues voy con ello.
Bien. Bueno, ahí tenéis las fechas de nacimiento y muerte de Mariano Medina. Nació en 1922, por eso estamos en el centenario, y falleció... ¿Puedes ponerlo en modo presentación para que no se vean las de la izquierda, si te parece bien? Ah, pues en teoría lo tengo en modo presentación. Bueno, pues nada, nada, pero es igual. Adelante. Vale. Bueno, pues comienzo un poco en los orígenes de Mariano Medina. Mariano Medina nació ese día, el 8 de julio de 1922, en un pueblo muy cerquita de los Montes de Toledo, en las Ventas con Peña Aguilera. Inicialmente, sus 2 primeros años de vida los pasó allí en el pueblo. Esta fotografía, cortesía de Almudena Medina Casado, hija de su hermano Fernando, es del padre de Mariano Medina, Bernardino, con Teresa, hermana de Mariano. Y cuando Mariano tenía 2 años, la madre de Mariano Medina le dijo al padre, a Bernardino, que había oportunidad de trabajar en Toledo como bedel, allí en la Cámara de Comercio. Y entonces se trasladaron a la ciudad, a Toledo, y ahí es cuando llega Mariano Medina a la ciudad, ya de 2 y 3 años, en el año 24. Y allí va transcurriendo su infancia y juventud. Y bueno, pues tengo fotografías que me ha ido prestando durante estos últimos años la familia, de lo cual siempre les agradeceré también por la cantidad de cosas que me han ido contando. Y bueno, por dar algunas pinceladas, pues aquí veis a la izquierda a Mariano Medina con 3 años de edad, una fotografía de estudio que ya se hizo allí en Toledo, la fotografía de la primera comunión, ahí tenéis la fecha. José Miguel, es que has compartido la ventana en la que tienes la presentación en modo normal. Entonces, yo te sugiero que la que tienes ahí, la cierres y la vuelvas a abrir. Ciérrala y la vuelve a abrir. A ver. Ciérrala y vuelve a abrir porque si no va a ser un lío. O descomparte y vuelve a compartir y elige. Ahora sí. Ahora está. ¿La estáis viendo? Vuelve a compartir, a ver. Y mira a ver, y busca la que tienes a pantalla completa. Es que las ventanas que te salen abiertas, te sale también la que no está a pantalla completa. Pues a ver si lo soluciono, porque no contaba con esto. O sea, ahora mismo que estáis viendo todo la pantalla ahora donde nada, están las fotos. Ahora nada. Tu cara. Vale. Entonces voy a cerrar directamente esto. A ver si lo consigo. Vamos a ver. Un segundito. Vamos a ver si lo hacemos bien. Estas cosas siempre pueden pasar. Hemos estado probando justo antes de empezar y funcionaba perfectamente. Y ahora cuando estamos en directo nos encontramos. A ver, ¿la veis ahora? Ahora en teoría la tengo a pantalla completa. ¿La estáis viendo? Sí, pero pon modo ahí arriba, encima del... ¿Tú la ves también con las... en tu pantalla? Mira, abajo a la derecha, pincha la pantallita que tienes de los 3 iconos, el de pantalla completa. Abajo a la derecha. No, es que a mí no me sale... O sea, yo tengo en mi pantalla de ordenador la presentación tal cual, a pantalla completa. Por eso no tengo opción de hacer nada, salvo que deje de compartirlo. No entiendo por qué. ¿No estáis viendo ahora la presentación? Sí, pero no a pantalla completa. Pues no sé. Esto es raro. Bueno, intenta ver si se mueve, si se va moviendo, que parece que se mueve de una a otra, pues puedes hacerlo, aunque no sea con toda la pantalla. O sea, si ahora yo avanzo así, sí que veis viendo lo que voy pasando. Sí. Vete haciéndolo así, vete pinchando.
pero estáis viendo en la parte de la izquierda las ventanas de la conferencia, Sí, ¿no? eso es. Ese es el problema, ¿no? Vale. Bueno, vamos a ver si hacemos un apaño así un poquito. ¿Lo veis ahí? Sí. Y ahora queda más grande, ahora queda mejor. Ya, sigue así, sigue así. Vale. Y ya está. Bueno, para no prolongarlo, lo vamos a hacer así. Bueno, pues os decía que ya en Toledo, aquí tenéis pues 3 momentos de su infancia, juventud, de pequeño, en la foto de la primera comunión del año 31, y con un amigo suyo caminando por una calle de Toledo, cuando pues a lo mejor tenía unos 12, 13 años. Empezó a estudiar el bachillerato en el Instituto Lorenzana y, bueno, pues como pongo aquí, ya desde bastante joven empezó a destacar en ciencias, se le daba muy bien por las matemáticas, lo que empezó a ver de física, química. Y como pongo también ahí, pues todavía en ese momento él no sabía, no tenía ni idea de a qué se iba a dedicar, le gustaba la enseñanza, le gustaba ya incluso dar clases a sus compañeros por esa habilidad que tenía y capacidad en las matemáticas. Y curiosamente, tengo ahí puesto con un círculo el observatorio o la terraza del observatorio que había en el Palacio Lorenzana, donde durante muchos años, hasta el año 84 creo recordar, estuvo el Observatorio de Toledo antes de irse a las afueras. Por lo tanto, pues él estuvo estudiando y a la vez pues allí se estuvieron tomando los registros de Toledo capital pues, durante bastantes décadas. Llega la Guerra Civil, que además en Toledo se sufrió bastante. Ahí he puesto una fotografía pues, de cómo quedó el Alcázar después de los bombardeos. Y al final de la Guerra Civil, en el año 39, pues es cuando Mariano Medina dice en casa que quiere estudiar una carrera y concretamente una carrera de ciencias. Entonces, en este momento, pues es su madre realmente la que, aunque tenían sus dificultades económicas, la que le convence a Bernardino, al padre que no era tan partidario de que el hijo se fuera a estudiar una carrera, que sí, que se vaya a Madrid, ya harán un esfuerzo y ya pues Mariano Medina pues también tendría que buscarse allí su manera para sacarse dinero con clases particulares, etcétera. Se va a estudiar a Madrid, como pongo, en los difíciles años de la posguerra, ¿no? Nada más terminar la Guerra Civil. Se matricula en la Universidad Central, luego se llamó Universidad de Madrid y finalmente Complutense, y en el año 43, es decir, en los 4 años que tenía entonces la licenciatura, pues se licencia en Ciencias Físico-Químicas, que es lo que estudió, con buenos resultados, muchos sobresalientes, como pongo ahí, y en ese momento que termina la carrera, en el verano del 43, pues se estaba ya preparando una oposición, pero para catedrático de instituto, con idea de ser profesor. Y como pongo ahí también en rojo, pues cuando fue a ver los resultados del último ejercicio, pues resulta que le suspenden. Y bueno, pues me imagino que ese momento para él pues fue de frustración, después de pues, ser tan brillante en la carrera y tener la posibilidad de ya convertirse en profesor, no conseguirlo. Y una de las anécdotas que seguramente muchos conocéis es que cuando estaba consultando en el tablón de anuncios, donde estaban los resultados ya del último ejercicio, me imagino, de esa oposición, y ve que la han suspendido, pues se acerca una persona vestida de militar del Ejército del Aire y se identifica y le dice que es meteorólogo, que él trabaja para el Ejército del Aire, porque entonces la meteorología pues ya estaba militarizada, y es cuando a Mariano le sugiere que dentro de X meses seguramente convocarán unas oposiciones para el cuerpo ya de meteorólogos y que intente prepararse esa oposición porque podría ser para él una buena salida profesional. Total, que Mariano, pues me imagino que piensa un poco lo que le dice el militar y ve ahí una buena posibilidad y se va al Retiro, donde estaba la sede central del entonces Servicio Meteorológico, y allí pues se encuentra, por ejemplo, con José María Lorente, y es Lorente personalmente el que le facilita pues, los libros, distinta documentación para prepararse la oposición, ¿no? Y en esos meses, imagino que serían de preparación, pues Mariano Medina iba continuamente muchos días allí al Retiro, directamente a estudiar, a copiar cosas de libros de meteorólogos alemanes, por ejemplo, que tenían una estrecha colaboración con los meteorólogos de entonces del Servicio Meteorológico de aquí. Y bueno, pues se prepara la oposición y finalmente al año siguiente se convoca. Y aquí tengo, aunque también lo conocéis algunos,
las personas que formaron parte de su tribunal de la oposición. Tenemos por un lado a José María Lorente, el que le había ayudado en ese momento inicial a darle toda la bibliografía que necesitaba para la preparación de la oposición. A Francisco Morán, sobre el que hace unos días estuvimos hablando en AEMED, gracias al libro que han sacado Alejandro y Manolo. Y también estaban en ese tribunal Francisco del Junco, Pío Pita, José Antonio Barasuain y el entonces jefe del Servicio Meteorológico Nacional, que lo fue durante muchos años, Luis Azcárraga. Mariano Medina sacó el número 1 de su promoción. Ahí pongo como dato que sacó 2 dieces en los 2 primeros ejercicios. Y también he enmarcado a Lorente y a Morán porque ellos, paralelamente a lo que hacían en el servicio meteorológico, pues estaban ya en el mundo universitario y particularmente empezaron a trabajar también en el CSIC y en la revista de Geofísica. Concretamente, Lorente era el responsable, el jefe de sección de meteorología aplicada y Morán el de meteorología pura. Y una vez que ya Mariano Medina ingresó en el servicio meteorológico, pues se incorporó también al CSIC y empezó a colaborar con Morán en la sección de meteorología pura, publicando algunos artículos allí. Bueno, pues como pongo aquí, la meteorología llama a su puerta. El último día de agosto del año 1945 se convierte finalmente en meteorólogo del servicio meteorológico con el número 1 de la promoción. Y pongo ahí una frase que en una entrevista de Radio Nacional hace muchos años se la comentó al periodista cuando le dijo, me hizo mucha gracia que él vivía del aire, ¿no? Porque al final pues se convirtió la meteorología en su profesión, ¿no? ¿Y de qué manera? Bien. Aquí hay un par de apuntes de esa etapa inicial. Ya como meteorólogo empieza a trabajar en Retiro y de vez en cuando va allá al aeropuerto de Barajas, que tenía actividad. Y ahí en la primavera de 1946 es el primer artículo, al menos documentado, que publica Mariano Medina en la prensa, en el diario Arriba, un diario del régimen. Y fue un artículo que venía un poco a colación porque esa primavera del 46 pues, fue muy lluviosa, en particular en Madrid y en otras zonas, y bueno, pues el tiempo era noticia, como después tituló su primer libro, y por lo tanto pues ofreció al periódico elaborar un artículo, una crónica en la que explicaba pues por qué se estaban dando situaciones que estaban dando lugar a tanta lluvia en Madrid y en otros sitios. Y bueno, pues en ese periódico apareció el primer artículo en prensa de Mariano Medina, él ya como meteorólogo del servicio meteorológico. Al cabo de un año y pico de estar por Madrid, de formarse el curso de meteorólogos y con los meteorólogos alemanes que trabajaban en ese momento en Retiro, pues sale su primer destino, que es Sevilla. Se va para allá a finales del año 47. Ahí está un par de años en el aeropuerto. Y finalmente, pues a los 2 años sale una plaza en Barajas, donde él ya había estado de vez en cuando inició cuando empezó de meteorólogo. Y allí ya va destinado un poco también, fue una decisión que tomaron él y ya su mujer, porque digamos que estaba más cerca Madrid de Toledo, tenía más cercanía que estando en Sevilla, iba ya a nacer su primer hijo, Mariano, y por lo tanto, pues bueno, fue una decisión meditada. En Sevilla estaba muy bien, había también empezado a dar clases, por ejemplo, en un colegio allí, aparte de lo que hacía en el servicio, y decidió venirse a Madrid al aeropuerto de Barajas. Aquí tengo una fotografía en Barajas, pero mucho más posterior, de Mariano Medina con Baldomero Ferrero, que fue pues, su gran aliado, porque durante esa etapa de actividad frenética que ahora voy a comentar en los medios de comunicación, Baldomero fue el que constantemente, todos los días, le facilitaba a él los datos que llegaban, los últimos datos registrados del aeropuerto, de Barajas y de otros observatorios, y con todo eso pues confeccionaba o hacía el análisis del tiempo presente, que luego comentaba en la radio, en las distintas radios o en los periódicos donde empezó a colaborar. Bueno, ahí tenéis un poco cómo era el Madrid de principios de la década de los 50, cuando ya está instalado en Madrid y está destinado en Barajas, un Madrid todavía de la posguerra. Y era necesario pues sacar ingresos extras, aparte de lo que recibía por ser meteorólogo del servicio meteorológico. Y en esta situación se encontraban otros meteorólogos en ese momento, ¿no? Y concretamente con José María Casals, el padre de Ana, con Alberto Linés y Mariano, pues formaron una especie de trío
para elaborar informaciones para prensa y para radio, y firmaban los tres los artículos que hacían o los guiones de radio bajo el nombre del profesor Calime, ¿no? Y ese Calime pues era una manera de unir las iniciales silábicas de sus tres apellidos, ¿no? Y así como con ese nombre del profesor Calime, pues aparecieron artículos en el diario El Alcázar durante un tiempo, y también preparaban guiones para Radio Nacional. Ellos directamente no hablaban en la radio, pero preparaban lo que luego el locutor comentaba, ¿no? Pues cómo se habían comportado la semana meteorológicamente hablando, o qué se esperaba para los próximos días, etcétera. Esos guiones para Radio Nacional, pues alguno de ellos seguramente lo leyó Matías Prats padre, que luego también fue un protagonista de la primera etapa de Televisión Española a la que vamos a llegar ahora. Ahí he puesto también como dato y como anécdota, pues lo que cobraban por cada colaboración semanal que hacían en El Alcázar, que eran 300 pesetas. Ellos, pues cada semana se iban turnando, iban elaborando el artículo en cuestión. Y estuvieron ahí un tiempo, y los guiones de la radio, una vez que ya Mariano Medina entra en televisión, pues siguieron Linés y Casals haciéndolos durante varios años más. Bueno, llega la televisión. Este es un punto de inflexión importante en la carrera de Mariano Medina, porque ya digamos que va a empezar a convertirse en un personaje muy popular, ¿no? El primer día de emisiones de Televisión Española en España fue el 28 de octubre del año 56. Los estudios estaban instalados en el Paseo de La Habana, y allí pues tuvo lugar esa histórica primera emisión. Mariano Medina ya estaba preparado para dar el tiempo ese primer día. Le habían llamado unas semanas antes primero se lo ofrecieron a Pío Pita, que era el jefe de predicción, y Pío Pita finalmente pues delegó en Mariano Medina esta actividad. Y estaba preparado el día 28, pero finalmente pues entre el discurso del ministro correspondiente, pues bailes folclóricos, una misa creo que también se transmitió, pues al final no quedó tiempo para el espacio del tiempo que Mariano tenía preparado, y tuvo que demorarlo 2 días. El 29 tampoco, el día 30 fue finalmente el que lo hizo. Allí en Televisión Española, cuando se decide montar la programación de esa primera etapa, pues se piensa desde el primer momento en el que tiene que haber un espacio de información meteorológica, porque es lo que ocurría en otras televisiones del mundo, como en Estados Unidos, que era, digamos, la referencia, o aquí en Europa, pues la BBC, o en Francia, o en Alemania. En Estados Unidos, fijaros que ya llevaban 15 años dando el tiempo en televisión, es decir, que ya tenía un recorrido grande. Y bueno, pues allí ya empezaba a haber incluso algunos formatos que luego, curiosamente, se han ido manteniendo con el paso del tiempo. Se dieron cuenta del tirón, del gancho que tenía la información meteorológica, y, por ejemplo, pues algunas cadenas de televisión americanas pues ya montaban en torno al espacio del tiempo una especie de show en el que había pues incluso actuaciones musicales y un toque así como muy de espectáculo, ¿no? Sin embargo, pues también el formato del hombre del tiempo, meteorólogo, que podía ser militar o un profesor de universidad, pues también empezó a funcionar en otras cadenas. ¿Qué modelo se eligió para Televisión Española? Pues el modelo de la BBC. Y en la BBC, desde hacía ya un par de años, casi 3 años, pues un meteorólogo del Met Office, en este caso, del Servicio Meteorológico Británico, que era George Cowling, pues empezó a diario a ofrecer la información meteorológica en televisión. El primer día de emisiones de la BBC de Cowling fue el 11 de enero del 54, y realmente ese es el formato que se decide utilizar aquí, y por eso se recurre al servicio meteorológico y se pide un meteorólogo del servicio meteorológico, ya que tenga una cierta experiencia, para ofrecer el tiempo a diario en televisión. Y finalmente, como digo, se decide que sea Mariano Medina, y el primer día de emisiones de Mariano, el primer día que sale Mariano en pantalla, pues es el 30 de octubre del 54, el tercer día de emisiones. Claro, en este momento casi nadie tenía en España un aparato de televisión. Creo que me comentaba Mariano Medina hijo que en Madrid había como 40 aparatos, para que os hagáis una idea. De hecho, la familia, pues estos primeros días se acercaron a una tienda de la Gran Vía de electrodomésticos, y allí en un escaparate vieron a su padre dar el tiempo, porque tuvieron que transcurrir todavía algunos meses, me imagino, para que empezaran a llegar a su casa, o algún año, la televisión. Bien. Ese primer espacio del tiempo se llamó del observatorio a su receptor, y el propio Mariano Medina, en sus memorias, pues dice que le pareció bastante cursi, y de hecho propuso que
directamente se refirieran a él como el hombre del tiempo, porque en Estados Unidos o en otras cadenas de otros países así ya se referían al presentador meteorólogo que daba el tiempo. Pero bueno, al final pues se mantuvo eso del observatorio del subreceptor y finalmente hubo una transición y al poco se empezó a llamar tiempo probable, pero lo del hombre del tiempo de momento en televisión quedó un poco en el aire. Ahí veis una imagen de esa primera etapa, se le veía a Mariano muchas veces solamente el brazo, y ahí he marcado con un círculo rojo el famoso barco K, que eso también pues caló bastante entre toda la gente que empezó a ver ese espacio del tiempo en televisión, ¿no? El famoso barco, aquí no voy a extenderme mucho porque todos sabéis un poco lo de las estaciones que había diseminadas por el Atlántico, pero sí es importante pues que entendamos que fue a partir de esta labor televisiva cuando Mariano Medina pues hizo que se popularizaran cosas que a día de hoy pues ya son conocidas por todo el mundo, ¿no? Pues hablar del anticiclón de las Azores, hablar de los frentes, el cálido, el frío, de las borrascas, de las masas de aire, las bajas térmicas, las gotas frías, todo esto, las isobaras, por supuesto, todo esto fue calando poco a poco ese nuevo lenguaje fuera del ámbito estrictamente meteorológico, porque por supuesto que los meteorólogos del servicio meteorológico pues ya era su manera, ya sabían todo esto y formaba parte de su lenguaje, pero no a nivel de la población, ¿no? Y eso lo consigue Mariano Medina, sin lugar a dudas. Por supuesto que él elaboraba sus propios mapas, primero pues en la sala de predicción, de años más tarde, pues los confeccionaba con los compañeros, después de llegar a un consenso sobre la predicción y ya pues los llevaba a televisión y allí pues los adaptaba al formato que durante los pasos de los años fue cambiando, ¿no? Pues desde de pizarras al principio con mapas a tiza hasta épocas en las que se utilizaban adhesivos, imanes, rotuladores, en fin, todo lo previo a los mapas ya tecnológicos de la época posterior. Fijaros que unos meses más tarde, apenas 5 o 6 meses después de empezar en Televisión Española, pues le ofrecen además colaborar en Radio Madrid, en la cadena SER, dos veces al día, por la mañana y al mediodía, y también los sábados por la mañana, pues salir dando el tiempo y sobre todo le ofrecen participar en el programa que entonces era el más oído de la radio española, que era Cabalgata Fin de Semana, que lo presentaba este señor, Bobby de Glané, un locutor ya con larga experiencia, que era chileno, bueno, chileno-español, de doble nacionalidad, que había trabajado en Estados Unidos, y era el programa estrella, era el programa que todo el mundo pues escuchaba los sábados por la noche. La televisión acababa de empezar y la radio era lo que realmente la gente seguía, ¿no? Entonces estar en el Cabalgata el Fin de Semana pues fue lo que inicialmente catapultó a la fama a Mariano Medina y, como pongo aquí, pues nació el hombre del tiempo, porque de hecho Bobby de Glané le anunciaba así, ¿no? De manera muy efusiva, que venga el hombre del tiempo, ¿no? Que venga Mariano Medina. Y Mariano Medina, pues el sábado, pues daba el pronóstico y me imagino que también contaba muchas cosas de esa cultura meteorológica que he comentado antes, ¿no? Y empieza, pues a partir de aquí, una gran vorágine en la actividad diaria de Mariano Medina, porque aparte de la televisión, pues tiene que hacer las conexiones de radio que las hace desde casa. Aquí veis una imagen entrañable que nos pasó también la familia, la Paloma Castro, que este año ha estado muy activa también en los homenajes a Mariano Medina. Esta fotografía de la familia, creo que fue Mariano hijo el que la llamaba consensuando el pronóstico, ¿no? Y veis ahí pues a Mariano con los mapas, con su bolígrafo apuntando datos y con varios de los hijos que la familia, como digo, fue creciendo hasta llegar a ser 10. En el año 57, cuando empieza en la radio y ya empieza a tener un cierto recorrido en televisión, pues en octubre ocurren la riada o la doble riada del Turia en Valencia, una gran catástrofe. Y como pongo ahí, este momento también fue importante porque, bueno, anunció que había una situación muy clara de levante y que podía haber lluvias muy intensas que podían causar problemas. Finalmente ocurre la gran riada, conmocionó realmente a la sociedad española. Y esto a Mariano Medina yo creo que sí que lo consagró a nivel popular como una autoridad en materia meteorológica, ¿no? Porque esos días, pues él me imagino que estaría interviniendo en la radio y en la televisión y para muchos periódicos. Y como digo, pues sí que fue una situación que él pudo predecir bastante bien. No hasta el punto de anunciar que iba a desbordarse el Turia, pero sí seguramente decir que era una situación que podía generar problemas allí en esa zona de Valencia por la intensidad que se preveía con una levantada tan clara como la que planteaban los mapas.
Y bueno, como pongo aquí, pues la labor de Mariano Medina ya empieza a calar en los oyentes de Radio Madrid, en la gente que le ve por televisión y además pues empieza a escribir ya en periódicos de máxima difusión como El Pueblo, el Diario Pueblo o el Correo Español del Pueblo Vasco. Esa popularidad alcanza un momento culminante, por decirlo así, pues en el año 1963, cuando precisamente el Diario Pueblo, para el que colabora, le nombra personaje popular del año. Tenían unos premios todos los años que nombraban pues, al deportista, al mejor deportista del año, al mejor cantante y aparte de eso al personaje más popular. Y ese año, el 63, le correspondió ese honor a Mariano Medina, lo que nos da una idea pues, del calado que tuvo su labor en los medios y en particular en televisión. Y prueba de ello pues, son incluso las viñetas, los dibujos que aparecían a veces relacionados con el tiempo donde aparecía él, ¿no? Aquí he puesto dos ejemplos, una con el ministro de Agricultura de la época y cómo aparece ahí Medina como si fuera un santo para pedir que lloviera, ¿no? Encima de un paso de Semana Santa. Y esa otra viñeta más pequeñita de debajo, aparece ya la familia Medina con toda la prole, con los hijos, y entonces pues le está comentando la madre de los Medina a la señora, dice, pues yo estoy muy contenta con mis hijos. El primero es un sol, el segundo está siempre en las nubes, el tercero es listo como un rayo, el cuarto es un cielo, el quinto es muy despejado, todo haciendo un guiño al lenguaje meteorológico. Bien. Ya por terminar esta parte humorística, pues rescato una viñeta que algunos conoceréis que dedicó Forges precisamente a la Asociación Meteorológica Española, en la que aparece también la figura de Mariano. Además, Mariano es su personaje de las viñetas, como bien sabéis. Entonces, pues la mujer le dice, Mariano, que te dejas el material. Y ahí está con unos mapas, o sea, unas isobaras, ¿no? Alrededor de un anticiclón. Incluso en una época posterior, en un especial 25 años de televisión española que hizo Ibáñez para Mortadelo y Filemón, y otros personajes como Carpanta, pues ahí aparece, rodeado con el círculo rojo, Mariano Medina ahí con un mapa y una tormenta encima. Bien, siguiendo un poco con esa labor divulgadora en los medios, pues dio el salto también al mundo editorial y aparece pues el primer libro que él escribe, que realmente fue el que más difusión tuvo y el más conocido, que es El tiempo es noticia, en diciembre del año 64. Y aquí pues también conviene contar a modo de anécdota, que también es conocida, que este libro Mariano Medina lo elabora en el mes de vacaciones, en agosto. Están veraneando ese año en el norte de Lugo, en Viveiro, y durante las 3-4 semanas que están allí, pues Mariano Medina hace el esquema del libro y se pone a escribir con su máquina de escribir y tiene el manuscrito terminado a finales de mes. Le pide a Carlos Zabaleta, con el que trabajaba en el servicio meteorológico, que le haga los dibujos técnicos y le pide a Manolo Summers, que también colaboraba en televisión, que le haga también algunos dibujos con un toque humorístico. Y el libro fue un éxito, tuvo rápidamente una segunda y una tercera edición, luego empezó a aparecer, primero como veis, la primera edición es de ediciones CIF y a partir de la tercera aparece ya en ediciones Paraninfo, donde luego publicaría otros libros y sucesivas ediciones incluso hasta una época bastante reciente. Y como siempre digo, pues ya titulado Comunicación a la Meteorología, es un libro que todavía quien quiera conseguirlo, pues no resulta demasiado difícil a través de las posibilidades que nos da Internet para conseguir libros antiguos. Aquí he puesto pues cómo era un poco la estructura del libro, con esos dibujos técnicos de Zabaleta y también intercalados dibujos de Summers. Aquí uno muy simpático de las masas de aire que se enfrentan entre ellas. Y también pues unos dibujos que yo a veces he usado en alguna charla para explicar el tema de cómo se forma una oclusión y con un ejemplo de un galgo y una liebre, ¿no? Me parece también pues una cosa como bastante genial. Aquí otro dibujo de Summers con alusión a los mapas del tiempo y las máquinas, los ordenadores que empezaron un poco a aparecer en esa época. Su segundo libro, que fue también de divulgación, aparece 10 años más tarde y es La mar y el tiempo. Y lo mismo que el primero, no tuvo un recorrido tan grande, pero también tuvo sucesivas ediciones hasta alguna bastante reciente. Y es un libro también fácil de conseguir. Y bueno, pues aquí veis un poco condensada en esta transparencia, en esta pantalla, pues distintos momentos de Mariano Medina en esa larga etapa en televisión de 28 años dando el tiempo. Ahí he puesto debajo también los compañeros que fueron incorporándose al equipo. Eugenio y Martín Rubio, inicialmente para sustituirle en las vacaciones de verano y luego ya pues
empezó a tener mayores apariciones en televisión hasta que finalmente pues lo dejó y se fue a Iberia. Su hermano Fernando Medina, que también empieza a presentar el tiempo cuando introducen un espacio del tiempo los domingos por la mañana después de la misa y luego posteriormente pues también cubría otras franjas. Por supuesto, Pilar Sanjurjo y Manuel Toaria. Los tres, Fernando, Mariano y Pilar, fueron los que al final pues llegaron hasta el año 85 y ya por el tema de la ley de incompatibilidades tuvieron ya que dejar televisión. Una situación bastante desagradable porque al final se quedaron, pues, bueno, reclamaron además por vía judicial esa situación y finalmente les dieron la razón, pero bueno, digamos que no fue el mejor final para una etapa de casi 3 décadas en televisión, ¿no? Y como pongo aquí, ya para ir entrando en la parte final de la charla, pues Mariano Medina, aparte de todo esto que he contado, de lo importante que fue por ser el primer hombre del tiempo, por llevar a cabo esa importante labor divulgadora, fue mucho más que eso, ¿no? Y aquí, pues todos los que estáis, que habéis trabajado en Servicio Meteorológico, en EMET, o seguís en activo, pues sabéis un poco a lo que me refiero. En el año 1962 se inaugura la sede del Instituto Nacional de Meteorología, cuando todavía formaba parte del Servicio Meteorológico Nacional, en la ciudad universitaria. En esto pues tuvo bastante que ver precisamente Francisco Morán, sobre el que hemos hablado estos últimos días, por la cercanía con la que estaba la Facultad de Físicas de la Universidad Central o Complutense. Y en ese momento, ya una vez que se construye allí el instituto, pues Mariano Medina pasa de estar en Barajas, que es donde estaba destinado, y se incorpora al Centro de Análisis y Predicción, cuyo primer jefe fue Fernando Huerta. Y allí en el CAP, donde llegó a ser más tarde jefe, pues es donde transcurrió ya gran parte del resto de su vida laboral dentro del servicio meteorológico. Por añadir algún dato más de las cosas que estamos comentando, pues aquí, por un lado, comentar que en el año 1966 se doctora en Ciencias Físicas en la Complutense. Ahí tenéis el nombre de la tesis doctoral, la correlación entrópica y su aplicación al experimento físico, una tesis que le dirige Manuel Castanys. En ese tribunal de tesis también estaba Francisco Morán. Castanys tenía ya una cátedra en la Escuela de Arquitectura de Madrid. Luego Mariano Medina terminó también dando clases cuando Castanys lo dejó, al igual que en la Complutense, y también en aeronáuticos tenía clases de algunas asignaturas Morán, y finalmente ya cuando también Morán pues, se jubila, pues se encarga algunos años también Mariano Medina de dar clases allí. Por otro lado, en ese mismo año asume la dirección durante muy poco tiempo de la sección de Meteorología Marítima del Servicio Meteorológico. Ahí es donde estaba Carlos Zabaleta en ese momento, y durante unos meses apenas, en que fue director, mano a mano con Zabaleta, pues ponen en marcha la revista de Meteorología Marítima, una revista que tuvo un recorrido, como veis ahí, de 9 años. Y bueno, hace poco pues tuve la oportunidad de un poco ver lo que había salido ahí en la revista. Voy a un momento a enseñaros. Aquí tenéis, gracias al personal de la biblioteca de la sede central de EMET, la primera portada a la izquierda y la última de la revista. Fijaros, 34 números en total. Parte de los artículos que Mariano Medina publicó algunos años en la revista fueron el germen de La Mar y el Tiempo, ¿no? Y aparte de otros artículos. Fijaros que en el número 1, el de la izquierda, pues aparece abajo Ministerio del Aire, Subsecretaría de Aviación Civil, Servicio Meteorológico Nacional, Sección Marítima. En el del año 78, diciembre del 78, ya aparece Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Instituto Nacional de Meteorología, Sección Marítima. Es decir, que justo un poco antes de finalizar el recorrido de esta revista fue cuando tuvo lugar la transición en el servicio meteorológico de SMN, aunque ya estaba creado el INM en la ciudad universitaria, a Instituto Nacional de Meteorología para el conjunto del servicio. Y además se desligó ya del Ministerio del Aire. Bueno, por comentar alguna cosa más ya de, como yo digo yo aquí, la década prodigiosa de 1970, pues bueno, entre el 71 y el 78 ya Mariano Medina se convierte en el jefe del CAP, del Centro de Análisis y Predicción, y paralelamente a eso, paralelamente a
a sus intervenciones todos los días en televisión, en el telediario de las 3 de la tarde, pues profesor de meteorología sinóptica y dinámica, lo que dominó en los cursos de formación de todos los nuevos meteorólogos y ayudantes que entraban al servicio, cursos de doctorado en la Complutense, los apuntes que él utilizaba para los cursos de formación interna dentro del meteorológico, pues los condensó y los dio forma de libro con su famosa Meteorología Básica Sinóptica, tercer libro que publica con Paraninfo en el año 76. Y aquí tenéis un poco pues un resumen también fotográfico, ya para ir rematando, pues de esa última etapa que en paralelo desarrolló con lo que iba haciendo en los medios de comunicación, ¿no? Como pongo aquí, pues Mariano Medina fue maestro de meteorólogos, el primer hombre del tiempo aquí en España, gran popularizador de la meteorología en nuestro país. Esto creo que es importante y hago mucho hincapié en ello. Es decir, antes de Mariano Medina, fuera del estricto mundo de los meteorólogos o del servicio meteorológico, pues nadie prácticamente sabía nada de meteorología más allá de la meteorología popular, que siempre ha estado arraigada, sobre todo en el mundo rural. Exprimió al máximo la meteorología sinóptica, vivió además la transición de esa manera de llevar a cabo la predicción a la propia modelización numérica, a los sistemas de los modelos que ya pues él empezó ya un poco a ver que empezaron a desarrollarse cuando él ya pues finalizó prácticamente su labor en el servicio. Y ya por terminar, pues nada, simplemente dar las gracias a Mariano por todo lo que hizo, a la familia de Mariano Medina, porque me ha permitido conocer muchos detalles de su vida que de otra manera me hubiera sido imposible, y por supuesto a muchos de los meteorólogos y gente que trabajó con él, que sois los que realmente conocéis un poco más a fondo ese trabajo que hizo dentro del servicio meteorológico. Y muchas gracias a todos. Siento un poco que haya ido atropellada la presentación por no haberla puesto en pantalla completa, pero bueno, me imagino que todo lo habéis podido seguir. Así que dejo de compartir y ya te dejo la palabra, Ernesto. Muy bien, muchas gracias, José Miguel, por este recorrido desde su infancia hasta sus últimos años previos a su jubilación. Me gustaría que tuviésemos ahora, bueno, pues un diálogo, una conversación entre los distintos participantes. Veo que aquí hay entre los asistentes diferentes personas que han colaborado con él, que le han conocido, que han asistido a sus clases. Les doy la palabra a ellos y podemos, más que lanzar preguntas a José Miguel, pues hacer contribuciones, pero por supuesto también lanzar, si lo creéis adecuado, preguntas a José Miguel sobre aspectos que no haya tocado o que creéis que se puede profundizar más. Adelante, ya sabéis que si levantáis la manita que tenéis, se os da la palabra o directamente encendéis la cámara y el micrófono e intervenís. Como somos pocos, se puede hacer también esto. Adelante. ¿Alguno quiere intervenir? Ángel Rivera. Adelante, Ángel. No sé por qué estaba esperando que ibas a ser el primero. Ángel, enciende la cámara y el micrófono. No sé si estás habilitado. Fernando, si no está habilitado, por favor, habilítale. Sí, todo el mundo está habilitado ya. Vale. Ángel, cuando quieras. Me parece que Ángel no se oye, ¿no? Tiene dificultades. Encarna nos envía en el chat la siguiente pregunta.
Muchas gracias, José Miguel. Esto hasta que Sí. Ángel pueda resolver los problemas que tiene. Muchas gracias, José Miguel, por la charla. ¿Sabes si Mariano Medina en algún momento de su trayectoria hizo uso de algún producto de predicción numérica con modelos? Bueno, si ahora habla Ángel, seguramente que lo podrá comentar, pero yo creo que no. Yo creo que él no llegó a trabajar ya directamente con modelos. Sí que ya en ese momento, cuando él estuvo los últimos años, a principios de los 80, ya se estaban desarrollando el primer modelo. Y aquí tú, Ernesto, a lo mejor me puedes confirmar que empezó a tener operativo el INM, ¿no? Pero Sí. yo creo que él todavía no llegó a meterse ahí. Sí, sí, efectivamente. Fue en los años 80. Yo puedo confirmar, yo hice el curso de diplomados, que entonces se llamaba ayudantes, en el año 84. Creo que hay alguno de los que está aquí también hizo ese curso. En el año 84-85, Mariano Medina nos dio clase de... el contenido era algo así como meteorología sinóptica teórica y que básicamente era el puente entre la meteorología sinóptica clásica, que se basaba en el análisis de los mapas, y la predicción numérica, que partía puramente de las ecuaciones y que en aquel momento creo recordar que daba Mariano Hortal. Era una especie de puente donde se insistía mucho el contenido en toda la teoría cuasi geostrófica, la ecuación omega, cómo se podía, digamos, justificar teóricamente, a partir de la teoría cuasi geostrófica, lo que se sabía empíricamente de movimientos de masas de aire, de ascendencias asociadas pues a vaguadas o este tipo de cosas. En aquel entonces, pues la verdad es que fue un descubrimiento para los que asistimos a aquel curso. Luego ya al año siguiente ya no dio más cursos, porque se unían los dos grandes ramas de la meteorología, la que tenía que ver con la aproximación empírica, muy basada en mapas gráficos, y la que tenía que ver en el desarrollo puro y duro de las ecuaciones de la atmósfera, que se basaban fundamentalmente en los fluidos y la ecuación de la termodinámica. Muy bien, adelante he visto, a ver, Ángel y Carlos. Vamos a ver si Ángel puede entrar ahora. ¿Puedes entrar, Ángel? Veo que tiene el micrófono apagado, Ángel. Carlos, entra tú, que veo que tienes la mano levantada y te he visto antes en un momento. Hola, ahora yo creo que ya me podéis oír, ¿no? Sí. Nada, era también por hacer un poco de tiempo mientras Ángel pudiera entrar. Muchas gracias, José Miguel, por la charla. Yo, la verdad es que he tenido que desconectar un par de veces por una llamada de teléfono que me han entrado y que tenía que contestar, pero como ya te oía parte de la información en tu intervención en Toledo, pues la verdad es que creo que lo he podido complementar bien. Entonces, bueno, yo no he coincidido profesionalmente con Mariano Medina, nunca. Yo empecé a estudiar meteorología en la Complutense en el 86 y ya no estaba allí como profesor. No sé, yo le recuerdo pues eso, de cuando era pues adolescente, y ya me gustaba mucho, como algunos de los que estamos ahora en esta sesión. Ya era un aficionado yo también a la meteorología y no sabía todavía qué licenciatura, que se llamaba por entonces, había que cursar para estudiar meteorología. Luego ya en bachillerato me informaron que era físicas y como no había elección, no había distrito único como ahora, sino yo tuve que ir a la Universidad Autónoma
y después de los 3 primeros años de física más bien teórica, pude empezar en el 86 a estudiar meteorología en la Complutense. Y claro, ya aquello debió coincidir, porque yo creo que en el 87 fue cuando recuerdo a algunos profesores que se vieron afectados por la ley de incompatibilidades. Entonces, yo no sé si ya, pero yo no recuerdo que estuviera en la Complutense, al menos dando licenciatura. ¿Tienes un poco tú los datos de cuándo fue profesor en la Complutense y de qué asignaturas? Porque he visto que has puesto algo de cursos de doctorado. Sí. Pero no sé, yo no sé exactamente en qué años pudiera impartir allí clases. Yo creo que eso es anterior, Carlos, porque cuando se jubila Morán, que Morán se jubila al principio de los 70, yo creo que ahí en ese momento, que además se asume la jefatura de predicción, es cuando él compatibiliza el tema de los cursos de doctorado. No te sé decir exactamente hasta cuándo, pero es anterior a las fechas que me estás apuntando. Y tampoco tengo claro cuánto tiempo estuvo, porque lo que sí que sé, por lo que él dejó escrito, es que sí que hubo un momento en el que dio clases tanto en arquitectura, cuando lo deja Castans, como en aeronáuticos, cuando también lo deja Morán, que Morán, aparte de estar en físicas, daba algunas clases de física o de meteorología en algunos cursos de aeronáuticos, en la Politécnica. Y esas clases, Mariano Medina, no sé exactamente en qué periodos, pero sí que también las cubrió o estuvo durante un tiempo dándolas. Paralelamente pues, a lo que él hacía en el servicio y a su obligación con los medios, con televisión y con la radio. No, era por curiosidad porque, claro, yo no sé si en la Facultad de Físicas quedará algún rastro de las clases que pudiera dar o no, y si no, la única persona que actualmente vive y que igual sigue con buena memoria, aunque tiene ya 87 años, es el profesor Agustín Udías, catedrático de Geofísica, que de vez en cuando aparece por allí y a ver si le pregunto y me dice algo más de información al respecto. Sí. Oye, al final de los muchos hijos que tuvo Mariano Medina, ninguno se dedicó a la meteorología, ¿no? No, ninguno. Sí que han tirado más a ciencias que a letras, pero ninguno se metió en meteorología. Lo que sí que sabéis es que, bueno, tanto su hermano como su hermana sí que estuvieron en el servicio, pero hermanos, pero hijos no. Perdona, veo a Ángel con el micrófono encendido, quizá ya pueda hablar. Venga, a ver si hay suerte. Muy bien. Gracias, hasta luego. Encantado, Carlos. Ángel, intenta hablar, a ver, que te veo con el micrófono. Ahora se ha cerrado. Ahora se ha cerrado. Vaya, hombre. Sí, veo que Ángel tiene dificultades. Paloma, mientras tanto... Es que justo esa pregunta que estaba haciendo Carlos de por qué ningún hijo suyo se fue meteorólogo, se la hicimos a Cuca una vez que estuvo en el Observatorio de Toledo y vinieron, por distintos motivos, vino Margarita, la delegada del País Vasco, y vino María José, la de Baleares, que tenía a su marido un actor en la academia. Total, que nos juntamos las tres y cotilleamos un poco este aspecto. Y dijo que ya no sabe, porque realmente los hijos han sido ingenieros como 4, algún veterinario, Cuca médico, Paloma experta en artes gráficas en Zaragoza, en Televisión Española. En fin, ha habido un poco de todo. Dice, yo no sé, me decía Cuca, pero lo que pasa es que a mi padre le preguntabas cualquier cosa y era exhaustivo. Entonces yo le ponía un problema y decía, mira, papá, lo sé hacer así, pero no sé si está bien el resultado o no. Y solo quería un sí o un no. Y empezaba, bueno, hija, espérate, vamos a ver la teoría. Y entonces estaba 3 horas dándole vueltas al problema y no le decía si sí o si no, estaba bien. Y entonces se ponía muy nerviosa a Cuca porque la mente de su padre era un poco de físico teórico. Entonces le gustaba más el proceso de cómo llegar a condiciones de contorno y contenido, más de físico, que una solución de ingeniería dada en un minuto. Creo que por ahí van los tiros. Y luego porque sí que les dejó muy claro que siendo 10 hermanos no iba a tener dinero para todos y todos tendrían que estudiar muy fuerte y que no podrían depender de su padre. Con lo cual, ahí en el ambiente de la casa, pues cada uno era muy, muy responsable de hacer sus tareas
y de no echar, digamos, leña al fuego, no darle la vara a él ni él darle la vara a ellos, sino que cada uno tenía que asimilar su propia responsabilidad, puesto que 10 hijos no es lo mismo que sacar 1 o 2. Y estos lo sabían ellos muy, o sea, que iban a recibir una formación, pero luego iban a tener que volar cada uno por su cuenta. No sé si le responde esto a Carlos, mientras Ángel contesta. Muy bien, muchas gracias, Paloma. Vamos a darle otra oportunidad a Ángel. A ver, Ángel, veo que tienes el micrófono abierto. Le falta la cámara, a ver. Bueno, pero si puede hablar... Sí, le escuchamos, valdría, perfecto. A ver. Nada. Ángel, como veo que estas dificultades parecen bastante fuertes, te invito a que utilices el chat, si te parece bien, y bueno, como forma de que intervengas como forma alternativa. Francisco dice: buenas tardes, me tengo que marchar, interesante charla, gracias y felices fiestas. Bueno. Igualmente. Oye, Ernesto, no sé si a lo mejor Ángel os podría llamar por teléfono a alguno y que su voz saliera por vuestros micrófonos, por alguno de los micrófonos vuestros. Es una opción. Sí. A ver, está intentando entrar otra vez Ángel. Aparecen varios usuarios a su nombre. Es como si yo tuviera varias sesiones abiertas. Sí. A lo mejor lo que tenía que hacer era salir y reiniciar el ordenador. A ver, ¿ahora me escucháis? Sí. Ahora, adelante. Bueno, estoy entrando por el móvil, porque es imposible por el ordenador. No sé qué pasa. Por el móvil. ¿Me escucháis bien? Sí, adelante, Ángel. Bueno, ya no sé, perdonadme, porque yo no sé estas historias de los Mac, ya hace un momento funcionaba y ahora ya no funciona, pero bueno, yo no sé lo que habéis hablado, yo simplemente quería hacer referencia a la parte más científica de Mariano. Yo tuve la suerte de poder charlar mucho con él, de trabajar con él, de ver cómo entre Paco, Dana y él llegaban a la conclusión de la predicción que había que hacer. Me ha parecido escuchar que alguien preguntaba antes si había trabajado él con modelos médicos. Nosotros trabajábamos con el modelo de la NOAA americano, hasta 72 horas, con el campo de 500 milibares fundamentalmente y con los mapas ingleses de superficie. Esa era la herramienta de trabajo. En cuanto a la componente científica, yo creo que es fundamentalmente destacar 3 cosas. Primero, lo que ya ha apuntado José Miguel, de cómo logró la convergencia, bueno, y tú también, Ernesto, entre la sinóptica y la dinámica. Yo creo que exprimió a la sinóptica hasta lo más que pudo para poder meterla como base para el desarrollo de la dinámica. Ahí quizá donde culmina todo es en el tema del famoso tercer término, que me parece que lo que conocéis el asunto, que me parece que fue un desarrollo muy importante y que fue además, yo creo que le dio mucha alegría ver que ya con los ordenadores, con los modelos, ya incluso con el modelo del Centro Europeo, pudimos calcular el tercer término a través del Macaidas, y Ricardo que ha salido, que colaboró mucho con él. Él venía por las tardes, ya cuando no estaba en el instituto, para ver los mapas que le habíamos sacado del tercer término, se los llevaba a la sala y los comentaba con el jefe de turno. Lo que pasa es que ya pronto él dejó de ir al instituto y empezaron a hacer ya modelos más desarrollados o productos más desarrollados y se dejó de hacer, pero no tenía mala pinta aquello del tercer término, y más lo puedo decir yo, que lo tuve que calcular a mano varias veces, como 40 minutos restando y sumando topografías de un tipo con otro, con laplacianas para un lado. Bueno, aquello era inmenso, tardabas como 1 hora y cuarto en calcular el tercer término, y con el Macaidas, lógicamente, estaba en 2 minutos. Y bueno, ya para concretar, pues el gran impulso que dio a la predicción numérica. La predicción numérica se inició en la agencia, en el servicio meteorológico, un poquito, muy testimonialmente, con Rafael Azcárraga y su modelo barotrópico del servicio belga, pero Mariano fue el que se dio cuenta de lo que suponía que el instituto estuviera en estos temas y puso las semillas y la creación del primer grupo de predicción numérica con Bartolomé Orfila y luego con Mariano Hortal. Eso es un poquito lo que quería yo resumiros. Muy bien, muchas gracias, Ángel. A ver, Encarna está levantando la mano. Adelante, Encarna. Hola, buenas tardes. ¿Me oís? Te oímos, sí, perfecto. Pero no te vemos. Bueno, es que estoy como para estar por casa. Vale, como quieras. Adelante, aquí estamos en familia. Aunque no estoy mal, pero ponte en casa que te veamos. Bueno, oye, nada, muchas gracias, Ángel, con tu respuesta, porque precisamente
con la pregunta que hacía, era pues para eso, aparte de hacer tiempo un poquito para que pudieras solucionar tus problemas, Ángel Rivera, pues para que se hablara un poquito sobre el mérito que tuvo este hombre, cómo a partir de medios tan básicos y muy limitados, pues obtenía unos resultados muy satisfactorios, ¿no? Y luego también cómo pudo haber sido esa transición de estos medios sinópticos, como muy bien apuntaba ya Ernesto en su intervención, con lo que ya se veía que ya iba llegando, que era la madurización. Pero muchas gracias, Ángel, por el apunte de que efectivamente empezabais a utilizar un modelo, pero de todas maneras, claro, la información que aportaba este modelo de la NOAA era, pues, obviamente muy, muy precario. Así que, una vez más, pues eso, chapó por la inteligencia y la capacidad que tenía este hombre, Mariano Medina. Sí, así que muchas gracias por vuestras contribuciones. Eso es todo. Muchas gracias, Encarna. No, quizás se puede apuntar, siguiendo el comentario de Ángel, que esta transición desde los métodos sinópticos empíricos a la predicción numérica pura y dura, pues ha durado bastantes años. Yo cuando entré recuerdo una desconfianza generalizada hacia los productos numéricos. Muchos meteorólogos decían, no, aquí vamos a analizar bien el tiempo a partir de las observaciones y luego, bueno, los productos numéricos pues te pueden dar una idea, pero esa extrapolación, esa predicción hacia el futuro que proporcionaban los modelos, había mucha desconfianza. Pasados los años, ahora es absolutamente al revés. O sea, ahora mismo la mayoría de los predictores, pues prácticamente no se desvían un ápice o muy poco de lo que dictan los modelos. O sea, es realmente un proceso que duró mucho tiempo y bueno, quizás tuvieron que llegar diferentes generaciones de meteorólogos para hacer esa transición. Y en esa transición fue fundamental Mariano Medina, fue fundamental Ángel, que está aquí, y no lo digo porque esté aquí, porque creó una unidad que ayudó mucho. Entonces era un servicio, el STAP, luego fue un área, el ATAP, que ayudó mucho en esa transición, cómo generar productos a partir de modelos que pudiesen ayudar a la predicción. Pero fue un proceso largo y que llevó tiempo. Muy bien, eso es un comentario entre paréntesis. ¿Me escucháis? Sí, adelante, Ángel. Sí, comentar un poquito, un par de cosas. Bueno, el predictor operativo, por lo menos en aquellos tiempos, era siempre muy conservador. Tenía que estar muy seguro de lo que tenía entre manos, pero la misma desconfianza hacia los modelos eran las primeras imágenes de satélite. Sí. Empezamos en el 77 con Meteosat y aquello era un lío porque no se veía nada, porque esto no sirve para nada, porque quitarme estas imágenes de aquí. En fin, fue complicado todo aquello. Y luego una faceta personal de Mariano que quizás se ha tenido un poco la idea. Bueno, otra cosa sobre el tema de su trabajo en la facultad. Yo, desde luego, en cuarto y quinto de carrera, en los años ya 74, 75, no, desde luego no fue profesor mío y yo no le vi por la facultad. Yo tuve con él en la facultad cursos de doctorado, eso sí, pero ya posteriormente, ya sería 78, 79, por ahí. Pero como profesor en la carrera yo no le recuerdo, ni recuerdo que se le nombrara. Y luego un apunte personal que quizá para los que no le conocisteis en directo, esa imagen de persona tan seria, tan comedida, pues luego no era tanto así cuando estabas junto a él. Era una persona realmente con un punto irónico muy potente y una persona también bromista y, bueno, las conversaciones entre Paco, Dana y él era para no perdérselas muchas veces. Realmente la predicción la solucionaba en 10-15 minutos porque tampoco había mucho con lo que trabajar y mientras tanto pues había un intercambio de opiniones sobre todos los temas
e incluso comentarios irónicos, hasta que ya Mariano se le echaba la hora encima y salía corriendo a preparar su predicción para televisión y para la radio, y Paco Dana se quedaba ya ultimando el pronóstico, que lo escribía manuscrito en una libretita, que luego lo pasaba a los operadores de teletipo para que lo difundieran ya por teletipo. Bueno, pero estas son batallas antiguas ya. Ángel, te falta lo de la Cirila, eso que contabas. ¿Lo de la? La Cirila. Ah, bueno, sí, la frase típica. Sí. La frase típica de Mariano, cuando llevaban mucho tiempo charlando, Paco Dana y él, yo realmente no entraba porque yo tenía como los grandes maestros, yo sobre todo escuchaba, no estaba interveniendo mucho, pero me divertía con ellos porque además estaban bastante bromas, y había un momento que ya se echaba a hablar encima y le decía Mariano a Paco: venga, Paco, entra a matar que no te da la Cirila. El entrar a matar era ya definir desde la predicción de una vez, esbozar las 4 rasgos fundamentales del mapa previsto para el día siguiente. Mariano se llevaba una copia y Paco se quedaba. Y la frase típica es: venga, Paco, entra a matar que nos da la Cirila. El punto. Muy bien, muchas gracias, Ángel. No sé si hay alguien que quiera intervenir todavía. No veo ninguna mano levantada. Si no, pues solo me queda agradecerte esta excursión que has hecho, José Miguel, perdón, por la vida de Mariano Medina y su contribución. Y por mi parte nada más. Veo que Paloma ha levantado la mano. Sí. Adelante, Paloma, Sí. antes de despedir o casi ya tú puedes hacer la despedida. Adelante, Paloma. No, un poquito sí quería, porque esta mañana con José Miguel hemos estado comentando pues las actividades que se han hecho a lo largo del centenario. Entonces, quería decir que de los 5 objetivos que nos hemos propuesto, llevamos conseguido 4. En primer lugar, José Miguel se acordó de que la fecha exacta era el 8 de julio y ahí pues quisimos hacer pues un vídeo especial sobre su vida, también con información de los recuerdos que sabía José Miguel, y también pues tuve yo la suerte de tenerlos unos meses, de cosas de su familia pues que han salido en la presentación de José Miguel y alguna cosilla más. Pero bueno, un vídeo que no es un short, esto es de 30 segundos, sino más bien de 35 minutos. Por lo tanto, está colgado en la página web elhombredeltiempo.es en vídeos, perdón, en redes sociales, abajo del todo. Y eso fue un bonito homenaje que luego, pues con Ángel y con más gente, pues con Viñas estuvimos retuiteándolo, y yo creo que ese día fue pues bonito, la verdad. Luego, a continuación, otra cosa bastante interesante es, para realzar el centenario, quisimos hacer un sello, que era una colección corta. Aquí tengo una especie de copia, son falsos, estos no son verdaderos, pero hicimos los verdaderos para la familia y para toda la gente que colaboró con el centenario. Y ahí pues queríamos agradecer la generosidad de Fernando Aranda Alonso, que bueno, pues se sabe que para hacer estos sellos la persona tiene que estar difunta, pero además hay que renunciar a los derechos, y todo eso se hace con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre a través de la plataforma Tu Sello, y quedó todo estupendo y gustó mucho a la familia también y a toda la gente que lo ha recibido. Por cierto, Ernesto, te guardo uno para ti, que yo creo que tú no lo has recibido. Y luego también, a continuación de esto, bueno, pues ya se metió de lleno también a EMET en su conjunto, y entonces tuvimos un pequeño presupuesto para hacer el acto de la jornada el 14 de octubre, donde Ángel estuvo muy brillante, la verdad. Bueno, también José Miguel, por supuesto, esto nos lo contó con todo lujo de detalles, pero Ángel tuvo un aplauso muy, muy largo, porque aprovechó para contar muchas cosas de su vida relacionada con Toledo, y Ángel también es de Toledo. Y nos emocionó diciendo que al final, pues eso, la vida de Mariano Medina pues no es como un río que se va a la mar, sino que ha fecundado y ha dejado un programa dentro de MED, que es el programa Medina, gracias al cual pues están, digamos, organizando muchas visitas en periferia. De hecho, cuando fuimos a ver al concejal de Cultura, fuimos Ángel, Fernando Aranda y yo, pues también nos tomó un poco, no el pelo, pero vamos, nos obligó a recibir a todos los institutos de Toledo, y dentro del programa Medina pues los hemos ido recibiendo a lo largo del año. Y se llevaron una clase que se llamaba algo así como la meteorología desde el siglo XX con Mariano Medina hasta el siglo XXI, con las nuevas capacidades numéricas
y de teledetección. Y la verdad es que los chavales que son muy jovencitos y que ahora solamente conocen a influencers tipo Ibai Llanos, como dice José Miguel Viñas, pues ahora ya tienen el nombre de Mariano Medina bastante en sus cabezas y no ha quedado oculto, digamos, ha fructificado y va a seguir fructificando. Y luego a continuación, pues ya hicimos para la alcaldesa de Toledo este pequeño librito. En 2 semanas hicimos unas 32 entrevistas, o también algunos voluntarios pues dieron sus colaboraciones. Hay una colaboración muy bonita de Viñas, otra de Ángel Rivera, respondiendo a las preguntas estas de si han conocido a Mariano Medina en algún momento de su vida, si bueno, pues tienen un recuerdo personal o a través de los padres, y casi todo el mundo recordaba que en su familia, cuando salía El hombre del tiempo, pues había un silencio absoluto. No sé si este mismo silencio saldrá ahora porque hay muchos más programas del tiempo y con muchos... pero en esa época sí, había pocas televisiones y era un momento más importante incluso que el telediario. A lo mejor podías tenerlo de fondo el telediario y a la hora del tiempo pues todo el mundo quería organizar sus actividades o saber si iba a tener sequía o no, o si era un agricultor, o saber si podía ir de maniobras, si era un militar, o cualquier tipo de actividad, o incluso qué ropa ponerte, pues todo el mundo estaba muy pendiente, era otra época en España, ¿no? Y luego, pues básicamente, después de convencer a la alcaldesa para organizar este homenaje, pues esta misma alcaldesa estuvo bastante brillante. Hemos dejado también una grabación de 2 horas en esa misma página web del hombredeltiempo.es. Bueno, la AME, si no lo tiene, puedo pasar el enlace. Y a lo largo de todo este recorrido hemos tenido mucho apoyo de la AME también, especialmente a través de Amadeo, de Delfina. Ellos mismos me pedían shorts o pequeños vídeos. La verdad es que he sido incapaz de hacer sus pequeños vídeos y estoy muy aliviada de ver que José Miguel Viñas ha sido sintético y lo ha hecho estupendamente. Pero bueno, me da culpa porque todos los vídeos han sido bastante largos y los únicos cortos que he hecho ha sido para el programa Medina. Pero al final eran muchas teclas y no nos podía llegar a todo a la vez. Y también hemos tenido apoyo del Colegio de Físicos, de la Televisión de Castilla-La Mancha, incluso de Radio Televisión Española en Castilla-La Mancha, de tal manera que todas estas actividades se han difundido mucho. Y ahora el último punto que esperábamos triunfar, pues no hemos triunfado porque sería, de momento, esto queda aparcado. Pero esperábamos para el 23 de enero del año que viene que Toledo reconociera a Mariano Medina como hijo adoptivo, puesto que nació en Ventas con Peña Aguilera, que por cierto también tuvimos el apoyo de la concejala de Cultura del sitio donde nació Mariano Medina, pero de momento han hecho hijo adoptivo a un ginecólogo que ha traído muchos toledanos al mundo. Así que nos dicen que estamos en la lista, pero ya para otro año. Quiere decirse que el tema de Mariano Medina no se cierra, que sigue abierto y que el centenario, pues que íbamos a cerrarlo el 23 de enero, pues ya será del 8 de julio del 22 al 8 de julio del 23. Y bueno, pues si puede ser en otro año, pues estupendamente. Así que gracias, esta es otra oportunidad y sobre todo hay que darle muchas gracias a José Miguel porque no ha parado, ha llevado a los Medina a la tele, esto ha dado el salto a lo nacional, les ha llevado a la aventura del saber, ha salido también en la radio, con Paloma Castillo en Radio 5 hicimos un pequeño programa, no sé qué más programas los llevaba, Agropopular, creo que fue Trending Topic, o sea que ha habido mucha movida, de tal manera que, bueno, parece que los meteorólogos en algún momento hemos estado de moda, no solamente en la borrasca Filomena y en los desastres, sino también para estas alegrías de recordar, pues eso, el pasado mirando al futuro. Y luego, pues también en esa página web que he mencionado tantas veces hay un montón de pósters y de cosas que hemos ido presentando en aquel acto y que no hemos querido perder y lo hemos ido todo acumulando allí, incluso contribuciones muy interesantes de otro colaborador estupendo que tenemos en Teruel, Vicente Opi, que es escritor. Tiene un blog que se llama Estrellas y Borrascas. Ahora va a organizar una actividad en enero allí cerca de Molina de Aragón, por Teruel, pues que va a estar por Guadalajara. Y va a estar, pues eso, en este momento dijo que cómo se sorprendió él que Mariano Medina fuera capaz de decir un granizo gordo, que luego hemos visto este año que mató a un bebé, un granizo gordo, o sea, gordo, no muy gordo, un pedrisco gordo, o como Mariano Medina pues a veces decía cosas que parecían locura, que él solía ser una persona muy templada y que no se tiraba a la piscina sin un dato, y la verdad es que lo verdad. Y otra persona que, bueno, no sé si tan brillante como Ángel, pero que ha sido interesante hablar con él y entrevistarle ha sido José Antonio Maldonado. No pudo venir al acto de la jornada, pero nos mandó, le hicimos un vídeo en el observatorio
y tiene frases muy simpáticas que algunas las has utilizado tú ahora, José Miguel, sobre que no hubo tiempo para el tiempo, o como al apagar el coso rojo del primer programa se le acercó Matías Prats a decirle pues que si hacía también los programas como el primero, que le auguraba un buen futuro, un largo futuro, una estancia larga en televisión española. Y no sé si me dejó a alguien, por supuesto Encarna, Carlos, ha sido un gran apoyo en la Complutense, Enrique Sánchez, perdón, en la de Castilla-La Mancha. Así que detrás de todo esto hay una gran movida, tanto en AEMET como en los aledaños, por decir así. Y también he aprendido que esto de la jubilación tiene su aquel. O sea, que los jubilados de AEMET no se jubilan, ni queriendo. O sea, todavía mucho más trabajadores y más activos que nunca. Así que enhorabuena Ángel, enhorabuena José Miguel y bueno, Fernando no está ahora conectado, me parece. Y muchas gracias a todos porque ha sido como, pues eso, pasar una temporada muy a gusto trabajando en cosas muy interesantes. Mi despedida es esta, pero Ernesto, es tuyo. Nada más, yo ya no quiero añadir ni una coma a lo que has dicho tú, salvo dar las gracias a José Miguel por haberse brindado a hacer esta presentación y ser la figura central de este homenaje. Y como has dicho tú también, esto no es más que un punto y seguido. O sea, esto, la figura de Mariano Medina fue clave en esta transición que hablábamos de métodos y de formas en meteorología. Y nada más, simplemente agradecer a todos los participantes y con esto terminamos hasta la siguiente edición del Aula Morán, que se anunciará oportunamente. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Un abrazo a todos, hasta luego. Muchas gracias.